Hola, buenos días. Mi nombre es Ginés García Leu, soy coordinador del curso de formación online Escucha tu entorno junto con Aira Cabo Gil. Nos encontramos, como bien sabéis, en el segundo módulo Contaminación. Dentro del mismo abordaremos el contenido que he plasmado dentro de esta píldora formativa, denominada Cambio Climático, una realidad que se debe conocer. Bien. Para comenzar, he preparado una diapositiva en la que intentaremos establecer un marco que defina la situación problemática que el planeta Tierra está viviendo en estos momentos. Para ello es necesario partir de una serie de datos que nos hagan ver dicha realidad. Si clicáis sobre la ilustración, que es un reloj de arena, podréis acceder a la página web Clock Earth. A través de la misma podréis obtener datos a tiempo real de información relativa al medio ambiente de una zona, región o toda la superficie del planeta Tierra. ¿Qué datos he considerado imprescindibles conocer antes de pasar al contenido propio de esta píldora formativa relativa al cambio climático? Actualmente somos casi 7.000 millones de personas viviendo en el planeta Tierra, es decir, hay una sobrepoblación. El estilo de esa población se caracteriza por ser antropocentrista, es decir, piensan en obtener su propio beneficio. Hay un uso no adecuado de las materias primas. Se ha observado también que desde la revolución industrial hay un crecimiento imparable del consumo de los combustibles fósiles. Hay una reducción de la población de animales vertebrados llegando hasta un 58% de la misma. Y las emisiones de los gases contaminantes efecto invernadero ha aumentado en más de un 70% en los últimos 40 años. Es por ello que debido a esta acción del ser humano se dan situaciones insostenibles en nuestro planeta, como el agotamiento de estos recursos naturales, la contaminación de agua, atmósfera, pérdida de biodiversidad, destrucción del paisaje y del ambiente debido principalmente a la desertificación y a la urbanización y graves problemas sociales y económicos. Pero centrémonos en una de las situaciones insostenibles que aparecen en este listado y que, como pueden ver, están relacionadas entre sí, ya que, como he querido reflejar con esta flecha curvada en color azul, todas estas situaciones insostenibles que he marcado son causas o efectos entre sí. Bien. Pasamos al punto número 1, que es, vamos a intentar definir el concepto de cambio climático. Para ello, he reflejado en dos mapas gráficos datos que nos permiten percibir la realidad y la envergadura de la situación problemática que el planeta Tierra está viviendo en este momento. En primer lugar, el mapa situado, la gráfica situada en la parte superior, nos habla de la variación de temperatura media que se ha dado en toda la superficie terrestre desde mediados hasta finales del siglo XX. Como se puede observar en la parte superior del hemisferio norte, hay puntos en los que la variación de temperatura ha aumentado en más de 2,5 grados. Mientras que en el segundo mapa, en la parte inferior, es un mapa de previsión, el cual establece que en muchas de las zonas de la superficie terrestre, abarcando los 5 continentes, se podrán dar periodos de acumulación de precipitación inferior a los que se habían dado a la media. Estas son previsiones para finales del siglo XXI. Bien, pero pasemos ahora a definir qué es cambio climático. Según establece el Organismo Internacional sobre el Cambio Climático, es un cambio estable y perdurable de los patrones del clima, pudiendo ser cambio en el promedio de las condiciones climáticas o en la distribución de dichos eventos, pudiendo afectar a una región concreta o a toda la superficie terrestre. Otro hecho importante es saber diferenciar entre cambio climático y calentamiento global, ya que muchas veces se utiliza el término de manera indistinta. El calentamiento global hace referencia al aumento de temperatura en superficie solamente, mientras que el cambio climático engloba a esta última y a otros muchos aspectos propios del mismo debido o influidos por ese aumento de la emisión de gases de efecto invernadero a la superficie, a la capa de ozono. Bien. Reflejemos ahora en esta diapositiva algunos datos y evidencias ya recogidos por las agencias europeas e internacionales
en relación al cambio climático y al medio ambiente. Se ha dado un aumento de temperatura media en océanos y superficie alrededor del 0,74 grados centígrados en el último siglo. Se ha dado un derretimiento, por tanto, de hielos, glaciares y nieve permanente en cumbres altas, lo que genera un aumento de los niveles del mar a nivel mundial. El CO2, que es el contribuidor principal de ese cambio climático, y su concentración en la atmósfera ha aumentado, ¿vale? Desde la etapa preindustrializada hasta la actualidad en más de 200 partes por millón, alcanzando actualmente las casi 400 partículas por millón de CO2 en la atmósfera. Queda muy bien reflejado en el siguiente, en el esquema que está anexo a esta información, en el que se puede ver cómo hay un ciclo de emisión de partículas de CO2 constante y cíclico, pero a partir de mediados del siglo XX este crecimiento es imparable. Y a continuación reflejamos las previsiones y estimaciones que los expertos establecen de acuerdo con el cambio climático. En primer lugar, nos habla desde finales del siglo XX hasta finales del siglo XXI, la temperatura media subirá en torno a 5,8 grados. Se darán episodios extremos de sequías, huracanes, inundaciones. El aumento del mar girará en torno al 2,5-3 metros para finales del siglo XXI y se ha observado en las últimas promedios obtenidos en el Ártico como la concentración de hielo y la superficie de esta ha disminuido a mínimos desde que se tiene registros de estos. Alrededor de esta información he querido recoger algunos gráficos que nos clarifican perfectamente estas previsiones. En concreto nos habla de cómo los diferentes grados en los que podría crecer el nivel del mar dependiendo de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. En este gráfico en concreto nos hemos centrado en la superficie de Europa y vemos cómo a lo largo de este siglo XXI, en estos tres mapas, se observa cómo aumenta la temperatura en superficie, principalmente en los países del sur, alcanzando en algunos puntos de ellos cerca de los 50 grados centígrados. Y por último, en esta gráfica hemos querido reflejar, si cliqueamos sobre ella podemos acceder a otra ventana que nos explica de una manera mucho más profunda qué significa el principio de inercia y en qué consiste, pero básicamente nos define que aunque se detuviese la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, seguirían dándose diferentes situaciones problemáticas como es el derretimiento, episodios extremos de sequía, inundaciones, ya que sigue provocando o teniendo esa emisión previa de los gases en circunstancias y en situaciones problemáticas en nuestro planeta. Bien. En el punto número 2 pasamos a determinar las causas que definen el cambio climático. Estas causas se clasifican en dos categorías, principalmente las naturales, es decir, las provocadas por el propio planeta, como son la actividad volcánica o la radiación recibida por el sol, y luego las causas antrópicas, generadas por la acción del ser humano, como es la quema de biomasa, la tala de bosques o el uso de combustibles fósiles. Y también se dan una serie de causas climáticas propias de nuestro sistema climático, como es la variación de las corrientes marinas o la circulación atmosférica, que puede variar por promedios más cortos. Pero me gustaría centrarme en el esquema que aparece en la parte inferior, en la que nos describe las diferentes modalidades en las que la acción humana repercute en esa emisión de gases a la atmósfera, como son las industrias, los aislamientos térmicos, el uso de combustibles fósiles como gases, petróleo, carbón, la quema de biomasa o la deforestación o las grandes industrias tanto agrícolas, principalmente de arroz y de animales. Bien, pero vamos ahora en esta diapositiva a entender un poco mejor qué es el efecto invernadero, cómo se causa y ello
cómo influye en lo que se denomina calentamiento global. Bien, el efecto invernadero es algo propio, característico del planeta Tierra debido a las condiciones presentes en la atmósfera, que nos permite poder absorber la radiación procedente del Sol, de los rayos de larga distancia, y poder repeler la gran mayoría de ellos. ¿Qué ocurre? Que debido a esa emisión, a esa sobreemisión de gases contaminantes en la atmósfera, se ha concentrado, en la atmósfera actualmente tiene mayor concentración de gases, principalmente metano, CO2, lo que genera que la atmósfera no pueda efectuar o ejercer su labor como anteriormente la hacía, provocando que la mayoría de esos rayos recibidos del Sol queden acumulados en la atmósfera, generando así lo que se denomina como calentamiento global. Es como si encerrásemos el planeta Tierra dentro de una bolsa de plástico. Finalmente, ese calor queda acumulado en la superficie terrestre, provocando una serie de alteraciones dentro del balance terrestre. Derretimiento de polos, glaciares, nieves en zonas altas. El agua se libera y por lo tanto aumenta el nivel en superficie de las aguas, provocando que haya muchas más zonas inundables en las orillas de los ríos, zonas costeras, y lo que dificulta también así la producción agrícola y la comunicación entre los sistemas de intercambio de materias primas en diferentes zonas del planeta. Pasemos ahora al punto tercero, en el cual estableceremos las consecuencias que tiene el planeta Tierra. Las he clasificado en dos columnas: consecuencias directas, que ya las hemos descrito anteriormente, y luego las consecuencias indirectas, que en muchas ocasiones no somos capaces de establecer relaciones entre el cambio climático y estas efectos que vemos en nuestro día a día, como es la prematuridad en las estaciones cálidas, sobre todo de primavera y verano, afectando a los sistemas biológicos terrestres, ocurriéndole a esto un florecimiento prematuro, cambio de la migración de aves o la puesta de huevos de estas. También afecta a los ecosistemas marinos, ya que aumenta la concentración de oxígeno, la temperatura de las aguas, impidiendo que haya circulación de las mismas, y también aumente la salinidad de las aguas, lo que produce una proliferación de algas, zooplancton, que tiene un impacto verdaderamente importante sobre los arrecifes de coral. También se da una variación del paisaje, como de los entornos naturales, debido principalmente a la sobreconstrucción y a la desertificación, problemas sociales y económicos, graves problemas de hambruna, mal repartición de la riqueza, y también se ha observado cómo el cambio climático afecta directamente a los problemas de salud, principalmente a los respiratorios y mentales. Y ahora nos preguntamos, ¿estamos preparados verdaderamente al cambio climático? Atendiendo a esta gráfica, la balanza gira principalmente a los efectos negativos que el cambio climático tiene sobre nosotros. Deforestación, incendios, sequías, inundaciones, aumento de las temperaturas. Es por ello que tenemos que poner en marcha una serie de planes de adaptación o neutralización, caracterizados principalmente por el uso de materiales reciclados, equilibrado entre la emisión de CO2 y la obtención de los productos interiores brutos. Es por ello que en la siguiente gráfica he seleccionado un pequeño diagrama con las claves imprescindibles que a nivel individual, pero también a nivel grupal, a nivel gubernamental, se pueden llevar a cabo. Son una serie de claves que, como podré ver en la siguiente clasificación, se giran en torno a la reducción del consumo de las materias primas, principalmente del agua, emplear diferentes canales de concienciación y promover el consumo adecuado de la educación, un transporte sostenible, alimentación adecuada, basarse principalmente en productos de temporada y próximos a nosotros. Y por último, en la siguiente diapositiva he recogido un pequeño esquema en el que resumen perfectamente todos los contenidos abordados. A ver si es posible poder verlo. Todos los contenidos abordados en esta diapositiva.
Esto es todo por mi parte, por esta píldora. Espero que haya sido